Buenos días. Bien, hoy vamos a comenzar la clase. Vamos a comenzar con el tema calor y transferencia de calor. ¿Está bien? Bien. Bueno, ayer he comenzado con el ingeniero y ya me ha comentado que ya están en transferencia de calor. Es lo donde más le vamos a dar hincapié a este capítulo, ya que calor, ¿no? Es similar a lo que ustedes han hecho en calorimetría, lo que han hecho en química 100, ¿no? Química 100, sí, en química 100 se hace, ¿no? Transferencia de calor. Bien, entonces vamos a comenzar con ese tema. Siempre vamos a tocar primeramente la parte teórica de rápidamente, ¿sí? Primeramente vamos a entrar con el calor. Calor. Bien, ustedes saben que en cuanto a calor, tenemos algunos coeficientes para hallar las transferencias de calor, bien sea de calor perdido o calor ganado, ¿no ven? Primeramente vamos a ver lo que es calor latente. No, calor sensible, perdón, sensible. Y generalmente se lo denota como con una letra C, sí, una letra C, ¿no ve? En donde estos valores generalmente vamos a ver mediante el agua, ¿no ve? El líquido del agua. Un momentito, estoy compartiendo, sí estoy compartiendo. Pero para no equivocarme voy a ver sus valores. Un momentito, ahora sí. A ver. Oxy, ¿estás grabando la clase? Sí está grabando, creo, o no está grabando. Sí está grabando, está grabando. Gracias, Oxy. Ya, entonces, a ver, para no equivocarme los valorcitos. ¿Ves? También ustedes ya tienen que saberlo de memoria, ¿no? A ver, los coeficientes de calor sensible. En cuanto al agua es simple, ¿no? Creo, si no me equivoco, era 1 gramo por una caloría por gramo por centígrado, ¿no? A ver, aquí está. A ver, para no equivocarme. Aquí está. Entonces, en cuanto al calor sensible, ¿sí? Bueno, bien, antes de comenzar con sus coeficientes, se lo halla de esta manera. El calor sensible, Q sub S, es igual a la masa, el coeficiente de calor sensible dividido entre el delta de temperaturas, ¿no? Esto solo ocurre, bueno, este calor se da cuando el cuerpo está en una sola fase. Eso ustedes también lo saben. Ese delta T, ustedes sí saben que se puede hacer como T final menos T inicial o T1 menos T2, dependiendo cómo ustedes lo manejen. Esto es, aclarando, sin cambio de fase. Sí, ¿a qué se refiere? Entonces, si manejamos un cuerpo en estado sólido, entonces esto solo tenemos que manejarlo en ese estado, ¿no ve? Ahora, si se incrementa el calor hasta convertirlo en líquido, entonces ya existe en el intervalo, ¿no? Como en la interfase sólido-líquido, otro calor que lo vamos a ver a continuación, pero esto solamente sin cambio de fase, en una sola fase, ¿sí? Luego viene el calor latente, ¿no? Y aquí hay que tener un poco de atención, porque enseguida les explico. Calor latente, también ustedes ya lo conocen, simplemente va a ser el calor latente, L lo llamaremos, más bonito lo haré. Entonces el calor latente simplemente va a ser a la masa del cuerpo por el coeficiente, ¿no? Ese coeficiente de calor latente. Bien, porque aquí en esta parte hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto al calor sensible, la masa siempre es positiva, ¿no? El coeficiente de calor sensible también es positivo. Entonces, bien, si gano o pierde, ¿cuál me determina? Este delta, ¿no? Este delta me va a decir si es positivo o negativo, porque tenemos una diferencia, ¿no? Si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, está cediendo calor, ¿no? Y si es mayor que la temperatura inicial, está ganando calor, ¿no? Entonces, esto me define el signo, ¿sí?
Esto me define el signo, ese delta. Entonces aquí no hay mucho por donde equivocarse. Mientras en el calor latente, la masa es positiva, como siempre es positiva. Ahora, este es el que me da el signo, más o menos. ¿Está bien? Este es el que me da el signo. Hay veces que algunos se memorizan un valor, como en el caso para cuando el agua pasa de sólido a líquido, el valor de ese calor específico latente es 80 calorías por gramo. Y cuando pasa de líquido a vapor es 540 calorías por gramo. ¿Está bien? Pero ahora si vamos en sentido inverso, donde C de calor, este cambia de signo. ¿Está bien? Mejor lo escribiré para que no se les olviden, ¿ya? Porque, ojo, que en cuanto al calor sensible, estos dos valores siempre van a ser positivos, ¿sí? Mientras lo que varía es el delta, ¿no ves? Este le da el signo positivo o negativo. Mientras en el calor latente, este es el que nos da el coeficiente de calor latente, ¿no? Entonces, para lo que le estaba diciendo, se aclara esto. Cuando tenemos sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Gaseoso, ¿ya? Los tres estados, ¿no? Bien, entonces, como les digo, el calor sensible está dentro. Bien va a estar en sólido, ¿sí? Bien en líquido o bien en gaseoso, ¿no? En estado gaseoso. No puede estar entre sólido y líquido, ni entre líquido y gaseoso, etcétera. ¿Bien? Mientras que el calor latente es lo que hace cambiar de fase, ¿no? Ustedes ya lo saben eso por teoría. Entonces, cuando yo voy de sólido a líquido, actúa el calor latente. Cuando voy de líquido a gaseoso, actúa el calor latente, ¿no? Y viceversa también. Cuando voy de gaseoso a líquido, también actúa el calor latente. Y cuando voy de líquido a sólido, también actúa en esa interfaz el calor latente. Ahora, con respecto a lo que le estaba comentando del coeficiente, ¿sí? Este lambda, cuando vamos de sólido a líquido, ese lambda es positivo. ¿Por qué? Estamos ganando calor, ¿sí? Cuando vamos de líquido a vapor, también ese lambda, ese coeficiente es positivo, ¿sí? Ahora, cuando vamos de gaseoso a líquido, cuando estamos licuando esa materia, ese lambda se lo escribe negativo, ¿sí? Y cuando vamos de líquido a sólido, ese lambda también es negativo porque hay pérdida de calor o está dando calor, ¿no? A su ambiente. Bien, esta parte, como les digo, ya lo saben, lo han llevado la anterior, la anterior semestre, perdón, ¿sí? Solo es un recordatorio, ¿no? Para los ejercicios que pueden haber. ¿A qué me refiero positivo o negativo? Ahí tal vez no se entiende. Entonces, en el caso del agua, ¿no ve? En el caso del agua, cuando vamos de sólido a líquido, ese coeficiente lambda es 80, ¿no ve? Con más delgado lo escribí. En el caso del agua es 80 gramos, perdón, calorías por gramo, ¿no? Es calor específico. Y se lo escriba más 80, ¿está bien? Cuando vamos de líquido a vapor es 540. Y le vamos a escribir en la fórmula con más 540. Mientras, cuando vamos de gaseoso a líquido, esto se escribe con menos 540 calorías gramo. Menos. Y cuando vamos de líquido a sólido, menos 80 calorías por gramo. Bien, entonces eso tienen que tener muy en cuenta, ¿está bien? Muy en cuenta. Bien, entonces el principio básico de la calorimetría es también la conservación de la energía, ¿no ve? La conservación de la energía. Eh, en donde sí, bueno, esto tiene una deducción también, que no es tan difícil, pero para nuestro caso no nos interesa deducciones, ¿ya? En cuanto a calorimetría, que es lo que han llevado en química 100, antes de llevar la parte de termodinámica, que es lo mismo que vamos a hacer en esta materia, simplemente sabemos que el calor ganado más el calor cedido o perdido
es igual a 0. ¿Está bien? Esa ecuación se la deduce, bueno, deducciones simples, ¿no? Entonces, lo que ustedes hagan visto más que todo es esto, ¿no? Calor ganado es igual a menos calor perdido. Esta en sí es la ecuación, ¿no? De la conservación de energía. Si yo gano calor, si estamos en un sistema cerrado, ¿no? Ustedes ya saben, eso es la definición de sistema, de frontera, etcétera. Si una sustancia gana calor, debe ser lo mismo que ha perdido, porque no existe, ¿cómo se puede decir? No se crea, ¿no?, energía o calor, porque sabemos que el calor es energía, ¿no ve? Por eso esa suma es cero, porque obviamente sabemos que esto va a ser positivo, esto negativo, ¿no? Entonces simplemente uno va a restar, en este caso el calor perdido, y tenemos esta ecuación que ustedes lo han manejado y ya saben cómo se utiliza, ¿no? Bien, bien, ahora damos un ejemplito sencillito para aplicar esto, ¿no? Aplicar estos conceptitos que tenemos aquí. Solo uno, porque como les digo, si quieren practicar más de estos ejercicios, tienen, bueno, ya se recuerdan y pueden buscar más problemas que también van a estar en su práctica, que en esta semana máximo ya se les va a pasar. ¿Está bien? Tengo que mandar al ingeniero para que los revise y una vez que me apruebe, les voy a pasar al grupo. Bien, entonces esta parte, como les comentaba, esto es algo conocido ya, no es nada desconocido. Haremos un ejemplito, un ejemplito para utilizar lo que, bueno, si utilizar lo que hemos comentado y hemos estado hablando. Y el ejercicio es sencillito, les digo. Nos dice, el problema dice lo siguiente. Se hacen pasar 5 kilogramos de vapor. Se hacen pasar 5 kilogramos de vapor. Se hacen pasar 5 kilogramos de vapor a 100 grados centígrados. 5 kilogramos de vapor a 100 grados centígrados por 250 kilogramos de agua. Repito del principio. Se hacen pasar 5 kilogramos de vapor a 100 grados centígrados por 250 kilogramos de agua a 10 grados centígrados. Por 250 kilogramos de agua a 10 grados centígrados. Punto seguido. Halle la temperatura final. Halle la temperatura final. Bien, el ejercicio, como les contaba, va a ser sencillito, pero vamos a aplicar lo que hemos estado comentando, ¿no? En este caso tenemos una grafiquita me da, pero bueno, le damos la grafiquita. Tenemos, aquí está el agua. En este caso aquí está el agua líquida, ¿no? Me dice que está a 10 grados centígrados y su masa del agua líquida lo pondremos en L. Es igual a 25 kilogramos, ¿no? Bueno, 250 kilogramos. Que como ustedes se han dado cuenta, nosotros manejamos en unidades más que todo en calorías y gramos, por lo tanto, esto lo voy a convertir directamente en gramos, ¿está bien? O también podemos manejar en kilocalorías, pero manejaremos en gramos también, no hay problema. Entonces, esto en gramos por 1000, ¿no? 250.000 gramos, ¿ya? Luego me dice que hago pasar por esto vapor, ¿no? Aquí digamos que tiene un tubo, entonces a partir de ese tubito va a entrar vapor a una temperatura de 100 grados centígrados y la masa del vapor es 5 kilogramos, que en gramos es 5000 gramos. Bien, es lo que me pide hallar es la temperatura final, ¿no? Hallar la temperatura final. O lo que ustedes también conocemos o como la temperatura de equilibrio, ¿no? Finalmente la temperatura de equilibrio, ¿sí? Sencillo. Bien, lo primero que hacemos para resolver este tipo de ejercicios es ver qué cuerpo gana calor y ver qué cuerpo pierde calor, ¿no ve? Es lo primero que hacemos. Entonces vamos a anotar primeramente nuestra ecuación, entonces que el calor ganado es igual menos el calor perdido, ¿no ve? El calor perdido. Listo, entonces en base a ello, vamos. ¿Qué tenemos?
primeramente vamos a realizar qué cuerpo o qué sustancia gana calor. En este caso, a simple vista vemos que ustedes saben que el calor siempre se transfiere de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura, ¿no ve? Eso, bueno, eso vamos a verlo más adelante también en transferencia de calor. Entonces, en este caso, el vapor tiene mayor temperatura y el agua líquida tiene menor. Por lo tanto, se supone que para que la temperatura de equilibrio va a estar entre la temperatura del agua y la temperatura del vapor, ¿no? Entre esos valores debería estar la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, va a ganar calor el agua líquida, ¿no ve? Entonces, vamos a ponerlo como masa del agua líquida por, en este caso, como es agua, el coeficiente específico del agua, de calor específico del agua, por ese delta, ¿no? Ese delta lo pondremos aquí, un delta de temperatura, ¿sí? Que enseguida lo vamos a desarrollar ese delta. Igual, esto es ¿qué? Calor sensible. ¿Por qué estoy poniendo aquí calor sensible? Porque el agua, ustedes ya por conocimiento saben que de 0 grados para abajo es sólido, ¿no ve? De 0 hasta 100 es líquido y de 100 para arriba es vapor. En este caso, como la temperatura de equilibrio va a estar entre 10 y 100, estamos en el estado líquido, ¿no? Por lo tanto, el agua solamente va a presentar calor sensible, ¿sí? Ganancia de calor sensible. Sigue, se va a mantener en estado líquido, no va a cambiar, ¿ya? Bien, ahora vamos a la sustancia que pierde calor, ¿sí? En este caso va a perder calor el vapor, ¿no ve? Va a perder calor el vapor. Pero aquí hay algo interesante, porque aquí nos dice que está toda la masa de vapor que vemos aquí, inicialmente está en estado gaseoso, ¿no ve? En estado gaseoso. Entonces, ¿qué pasa? Y primeramente, ya hemos deducido que la temperatura de este de equilibrio va a estar entre 10 y 100. Por lo tanto, ya asumimos que el vapor se va a convertir en estado líquido, ¿no ve? Porque ya sabemos que es vapor de 100 para arriba, pero si la temperatura fuera un 80, entonces ya no está en estado de vapor, sino está en estado líquido. Entonces aquí tenemos dos calores que se presentan en el vapor. Uno es el calor sensible, perdón, uno es el calor latente, que es cuando va a pasar de vapor a líquido, y el otro es el calor sensible. Cuando ya está en estado líquido, seguramente va a bajar todavía más su temperatura, ¿no ve? Entonces eso anotamos. Va a ser menos, menos, ojo, si es de la fórmula viene, menos, aquí abro un paréntesis. Bien, entonces primero va a experimentar una pérdida de calor latente, ¿no ve? Va a ser calor latente, entonces va a ser masa del vapor por coeficiente de calor latente. ¿Está bien? Luego, más va a seguir perdiendo calor en forma de calor sensible, ¿no? Porque va a bajar su temperatura cuando ya esté en estado líquido. Va a ser masa del vapor por el calor, porque es como es agua, entonces el mismo calor específico, sensible por ese delta T. Bien, y cerramos paréntesis. En sí, esta es la ecuación que vamos a ver. Ahora ese delta, ¿a qué será igual? En el caso, a ver, puedes seguir escribiendo. ¿Esta parte alguna duda? A ver, antes de seguir, porque como les he comentado, entonces la temperatura de equilibrio va a estar entre 10 y 100, ¿no? Ya les he explicado que en el caso del agua, como va a aumentar su temperatura, no va a llegar obviamente más de 100, ¿no? Porque es imposible. Entonces, ¿qué va a pasar? Solamente va a experimentar calor sensible. Mientras que el vapor, que estaba en vapor en estado gaseoso, primeramente, seguramente, primeramente va a ceder todo su calor latente, ¿no ve? En el cambio de fase, ¿no ve? Porque va a cambiar de fase. Esto es calor latente, ¿no ve? Una vez que cambie a estado líquido, seguramente va a seguir bajando de temperatura, por lo tanto va a experimentar una pérdida de calor sensible, ¿no ve? Bien, entonces continuaremos. Entonces, en el caso del agua, va a ser masa del líquido por coeficiente de calor específico por
delta T. Entonces, va a ser temperatura final menos temperatura inicial. En nuestro caso, la temperatura final para el agua va a ser la temperatura de equilibrio, ¿no? Porque ahí va a finalizar. Menos la temperatura inicial que estaba, en este caso estaba a 10 grados centígrados, ¿no ve? 10 grados centígrados. Igual, aquí va a ser menos, paréntesis, masa del vapor. Aquí en este caso se dan cuenta, puedo factorizar, ¿no? Esa masa. Factorizaremos. Va a ser masa del vapor por calor, coeficiente de calor, más, y he factorizado calor específico por delta T. En este caso su delta T va a ser, finalizamos, la temperatura final a la cual se va a encontrar va a ser también la temperatura de equilibrio, ¿no ve? También va a ser la temperatura de equilibrio y menos su temperatura inicial. Inicialmente el vapor estaba a una temperatura de 100 grados centígrados, ¿no ve? 100 grados centígrados. Listo. Despejamos lo que nos interesa, ¿no? Porque todo lo demás está despejando. Esto va a ser igual. A ver, rápidamente, esto pasa a multiplicar, va a ser menos, pasa a sumar. Ya, a ver, rápidamente tenemos un despeje, va a ser menos, masa de vapor, delta, más masa de vapor por C por 100 grados centígrados, ¿sí? Esto pasa a sumar, este va a pasar a sumar más masa líquido por coeficiente por 10 grados centígrados. Ajá. Finalmente va a ser masa de líquido por calor sensible más masa de vapor por calor sensible también, ¿eh? Específico del agua sensible. Bien, según yo tengo esto. No sé si le saldrá lo mismo. Sí, para mí es eso, el despeje, ¿no? Obviamente, despejando esa temperatura de equilibrio. Ahora aquí pongan mucha atención, ¿sí? La temperatura de equilibrio va a ser igual menos, aquí puedo factorizar, masa del vapor. ¿Cuánto nos dio? 5.000 gramos, ¿no? 5.000 gramos. 5.000 gramos por, en este caso, menos. Aquí está, como les digo, la pesca donde algunos se equivocan. En este caso, no olvidemos que el vapor, ¿sí? Está perdiendo calor, por lo tanto, su coeficiente de calor latente va a ser negativo, ¿sí? Menos, aquí menos, ojo, estoy factorizando, ¿no? Entonces aquí va a quedar menos calor latente, entonces, menos, pero sabemos que esto se maneja con el signo menos también. Menos, en este caso, cuando pasamos de vapor a líquido es 540 calorías por gramo. Más, en este caso era, ay, esto, ojo, cuida que se equivoquen. Es lo malo, como les digo, a veces no me gusta trabajar así, pero para que se entienda, estoy haciendo es 10 o 100, ¿no? Me parece que es doble C, ¿no? 10, 100 grados centígrados, ¿no? En este caso va a ser el calor latente, el calor sensible del agua es una caloría por gramo por grado centígrado, ¿no ve? Esa es su unidad por 100 grados centígrados. Listo, cerramos paréntesis. Más masa de líquido, en este caso nos daba 250.000 gramos por un caloría gramo grado centígrado por 10. Finalmente, masa del líquido, que es 250.000 gramos. Calor, este aquí puedo factorizar para ambos, más masa del vapor, en este caso va a ser 5.000 gramos. Todo esto multiplicado por el calor sensible, una
caloría por gramo por grado centígrado. Ahora sí, ¿cuánto me da en temperatura de equilibrio? ¿Cuánto nos dará? Con algo pequeño no es tan largo, ¿no? ¿Cuánto nos da? Bueno, ya hemos representado los datos. En este caso vamos a ver las unidades, ¿no ve? Este gramo se ve con este gramo, se ve con este gramo. Este grado centígrado se ve con este grado centígrado. Este gramo se va con este gramo, este grado centígrado con el grado centígrado. Este gramo también se van a ir. Y finalmente las calorías que hay arriba se van a ir con la caloría de abajo. ¿Ve? Y la respuesta va a estar en grados centígrados.